Este libro, Miguel de Unamuno, Cartas del Destierro, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca, también se ha presentado en Madrid. Fue en un acto que se celebró el pasado 11 de mayo en el Centro Cibeles. Esta obra, que reúne más de 300 cartas escritas desde febrero de 1924 hasta su regreso triunfal a España, 6 años más tarde, nos permiten conocer mejor la vida íntima y pública del que fuera rector de la Universidad de Salamanca. Para la Universidad de Salamanca no puede ser sino un gran orgullo la oportunidad de hablar de su rector paradigmático. Cuando se habla del rector de Salamanca, el rector de Salamanca es Unamuno. Todos los demás somos rectores que vamos pasando. Es, como digo, un orgullo y es también una gran oportunidad para homenajear la figura de un hombre que destacó en múltiples aspectos de su vida, pero cuya existencia está vinculada desde su Bilbao natal en gran medida a su experiencia salmantina. Así lo siente la ciudad, que lo tiene como propio, y eso demuestra la presencia aquí de nuestro alcalde. Sus reflexiones como escritor, como intelectual, como hombre de familia, retratan a una persona profundamente preocupada por el momento histórico que atravesaba España cuando él vivió, también por su mujer, también por sus hijos, que padecen de manera muy directa las consecuencias de su intenso compromiso social y político. La publicación que hoy presentamos resalta la trascendencia de la figura de Unamuno y, de algún modo, también da luz a la aportación que la propia Universidad de Salamanca ha realizado a la historia de España y de Iberoamérica desde el mismo momento de su creación, del que pronto se cumplirán nada menos que 800 años. Y lo hace con especial atención a momentos claves de nuestro devenir como país, como lo fueron los años en los que Unamuno ocupó el rectorado del viejo estudio salmantino. Todo ese conocimiento, todo ese pensamiento forman parte de un patrimonio universitario al que debemos sumar también el que aportan todos cuantos han formado parte de la vida de la institución. De las más de 300 cartas que recoge el libro, 130 son las que dirige a su mujer, Concepción Lizárraga, y a sus amigos más íntimos. Estas cartas desaparecieron en los años 70 y fueron recuperadas después por el Ministerio de Cultura y depositadas en la Universidad de Salamanca en 2008. Así concluía un largo proceso que en este acto valoraba el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. La iniciativa que entonces adoptó el ministro César Antonio Molina, y que yo hoy aplaudo y agradezco por su sentido de Estado y por su vocación de servicio público, supuso recuperar para la memoria colectiva de nuestro país el testimonio de un exiliado heterodoxo y un luchador incansable por una sola causa: la reivindicación de la España sensata de la inteligencia, esa España sensata de la inteligencia que sufre por imponerse muchas veces a la barbarie dogmática de los unos y de los otros. Entre sus escritos, dirigidos algunas veces a su mujer y a sus hijos, y otras a intelectuales, amigos y políticos, Unamuno reivindica la libertad que emana de la reflexión, la madurez intelectual, el despertar de los jóvenes, la conciencia política y la construcción de una inteligencia como la que describe durante sus días en París. Los editores Colette y Jean-Claude Rabaté revelaron en este acto las claves del pensamiento de Unamuno a través de sus cartas. Su correspondencia desde el destierro descubre la postura crítica de un intelectual comprometido, empeñado en influir sobre la opinión pública española, y también nos acercan al hombre. Vierte en sus cartas, como en sus poemas, un odio, una rebeldía, una desesperanza. Pero no solamente a los militares, a veces a unos republicanos españoles, a otras veces a unos españoles, porque al principio había pocos opositores, muy pocos opositores a la dictadura de Primo de Rivera, a unos españoles que doblan la cerviz. Pero de vez en cuando el Unamuno íntimo aparece muy pocas veces. Miguel Unamuno era profundamente un hombre del siglo XIX, que se llevó muy mal con el siglo XX. Entonces tiene este pudor de los hombres del siglo XIX, pero a veces se resquebraja la corteza en 2 ocasiones. Cuando se muere
su nuera, María, la esposa de Fernando, de su hijo mayor. Hay una carta muy emocionante y cuando se le nace su primer nieto. Las cartas de Unamuno reflejan su lucha ideológica y su oposición a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía de Alfonso XIII. Pero no solo, también dejan ver sus preocupaciones, sus esperanzas, sus dudas y una personalidad tan intensa y atractiva que, como se demostró en este acto, no agota su interés. Su crítica postura hacia el declive de los valores morales, la disconformidad con los políticos, el anhelo de trasladar sus principios a sus seres más queridos, desnuda su ansiedad por comprender de forma existencial el sentido de la vida, la historia de España y su porvenir. Su epistolario más político se escribe desde el refugio, a modo de catarsis, y con la fortaleza íntima de quien se sabe a salvo de los reproches que puede hacernos a veces la conciencia cuando no sabemos estar a la altura de las circunstancias. El rector estuvo acompañado además de por el secretario de Estado de Cultura, por el delegado del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid, la directora del Servicio de Publicaciones, el director de la oficina del 8º centenario, pero también asistió el alcalde de Salamanca, el concejal de Cultura y otros miembros del equipo de gobierno de la universidad.